Kerem Bürsin acaba de soltar la bomba sobre la química que tiene con Hande Erçel en pantalla. Y prepárense, porque no es lo que muchos se imaginaban. Esto está que arde, gente. Todos sabemos que cuando Kerem y Hande estaban juntos, la pantalla echaba chispas. Sus personajes en Senkalkapm eran pura magia, una conexión que traspasaba la televisión y que todos, absolutamente todos, deseábamos que fuera real fuera de cámaras. Y bueno, lo fue por un tiempo. Pero ahora, Kerem ha sido súper honesto y ha revelado el secreto de esa química en pantalla. ¿Y cuál es el secreto? Pues prepárense para la sorpresa, porque no es solo que se gustaran o que tuvieran un flechazo épico, aunque seguramente eso ayudó un montón. Lo que Kerem dice es que la clave está en que ambos sabían perfectamente lo que querían darle al público. O sea, entendieron el juego. Sabían que la gente esperaba esa chispa, esa intensidad, ese algo que hace que te quedes pegado a la pantalla noche tras noche. Y ellos, como profesionales que son, se metieron en el papel a tope para entregar justo eso. Para ser honestos, yo siempre pensé que era una de esas cosas mágicas que surgen porque sí, ¿entienden? Que se miraban y ¡zas! Pasaba la electricidad. Pero él está diciendo que fue algo más calculado, más artístico. Que trabajaron juntos para construir esa conexión, para que el público la sintiera real, incluso si en ese momento ellos mismos estaban navegando por aguas, digamos, complicadas de su relación personal. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem está siendo súper maduro y profesional al respecto. No está diciendo nos enamoramos y por eso funcionó. Está diciendo nos unimos para crear algo increíble para ustedes, nuestros fans. Y eso, ojo, le quita mérito a la intensidad que veíamos. Al contrario, lo hace más impresionante. Es como decir que los grandes actores pueden fingir una pasión tan real que hasta ellos mismos se la creen. Muchos dicen que esta declaración es una forma de Kerem de mantener la llama viva con los fans, de recordarles lo genial que era esa pareja en pantalla, quizás pensando en futuros proyectos. No sé, yo sospecho que también hay un punto de reivindicación de su trabajo. Como diciendo, miren, hicimos esto tan bien que creen que era magia pura, pero también había muchísimo trabajo y entendimiento del medio detrás. Y es que claro, la pareja de Serkan y Eda marcó una época. Piensen en esto. Si ya de por sí la química era palpable cuando ambos se gustaban, imaginen lo que podían lograr cuando se proponían conscientemente hacer vibrar a la audiencia. Era una doble capa de conexión. La personal, que existió, y la profesional, que ellos mismos crearon como un arte. Y les salió espectacular. Es por eso que la gente sigue hablando de ellos, ¿no? Esa fórmula de relación personal y entrega profesional les dio un resultado que pocos consiguen. Ahora, la pregunta del millón, ¿creen que esta declaración es solo una forma de recordar el buen trabajo, o hay algo más detrás? ¿Piensan que esta química construida les da aún más mérito como actores, o prefieren pensar que era pura magia del corazón? Quiero saber qué opinan ustedes.